Perlas del libro de Juan. El capítulo 4 del libro de Juan puede ser tomado como una guía de evangelismo personal. Cómo llevar a una persona que tiene creencias particulares de Dios hacia la verdad y convertir a esta persona en un discipulador. Te damos gracias, Dios, porque nos permites continuar el estudio de las perlas del libro de Juan. Padre, te suplicamos que tú nos guíes versículo a versículo para entender cuál es la perla que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Vamos a ingresar al estudio de un capítulo muy familiar, la historia de Jesús y la mujer samaritana. Así como Jesús le da un estudio bíblico personal a Nicodemo, donde le revela verdades y qué verdades, de la misma manera ahora Jesús le va a dar un estudio bíblico a una mujer samaritana, a quien también le revela grandes verdades, le revela su divinidad. A Nicodemo Jesús le dijo que era necesario nacer de nuevo para entender las cosas espirituales. A la samaritana no le dice que debe nacer de nuevo, pero el mensaje es el mismo. A ella le está diciendo que tiene que reexaminar sus creencias. ¿Por qué? Porque ella tenía creencias particulares acerca del Cristo. Y ahora Jesús viene a revelarle quién es el Cristo y se revela a sí mismo. Estudios personales. A uno que conoce mucho de Biblia, a uno que conoce poco de Biblia, y luego nos encontramos con la historia del noble, quien no conoce nada de Biblia. ¿Se dan cuenta? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, ¿qué estaba sucediendo? Los fariseos se aprovecharon de los celos de los discípulos de Juan, ocasionados por la creciente popularidad de Jesús, y abrigaban la esperanza de crear disensión entre ellos, entre Juan y Jesús, y perjudicar de esta manera los esfuerzos de ambos. Jesús se retira. Algo similar que la actitud tomada por Abraham cuando se separa de Lot para evitar disensiones. El versículo 2 dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Jesús enseñaba, pero Jesús no bautizaba. Es lo que deja claro este versículo. El día de ayer leímos donde decía y que las personas eran bautizadas por Jesús. Eran sus discípulos los que bautizaban. Vuelvo a repetir, no es bueno crear toda una doctrina simplemente basados en un versículo aislado. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? La ruta directa a Galilea pasaba por Samaria. Sin embargo, debido a la enemistad entre los judíos y los samaritanos, los peregrinos galileos que viajaban a Jerusalén para las grandes fiestas nacionales preferían dar un rodeo yendo por el valle del Jordán. En ese tiempo, Samaria y Judea eran una unidad política administrada por un procurador romano, Poncio Pilato.
Jesús no se dio ese trabajo de rodear Samaria, sino cruzó Samaria. Pero todo lo que hace el Señor siempre tiene una razón de ser. Vino pues a una ciudad llamada, ¿no?, Sicar, que se encontraba en Samaria, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Aquí nos encontramos nosotros con un pueblo de creyentes, con un pueblo que tenía noción de quién es Dios. Lo que podríamos decir, trayéndolo a nuestros tiempos, muchos cristianos que tienen una noción de quién es Dios, gente que adora a Dios a su manera, porque así lo han entendido. Y son personas que necesitan ser llevadas a la verdad. La mujer samaritana sabía de Cristo. Cristo conocía muy bien a la mujer samaritana. Ya hasta aquí nos queda claro que Él nos conoce a cada uno de nosotros. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. El pozo de Jacob. Este pozo se encuentra como a 1 kilómetro al sur de la aldea de Ascar. Un pozo que fue construido por Jacob. ¿Se dan cuenta cómo es que los tiempos cambian? Y cómo es que lo que tú puedes hacer hoy en día con el paso del tiempo puede tener un uso distinto, o personas diferentes lo pueden estar dando uso. Y allí llegó Jesús. Se sienta en ese pozo. En ese pozo deben suceder grandes cosas. Se sentó así, dice, junto al pozo. ¿Por qué? Cansado del camino. Jesús vivió como uno de nosotros. Muchos se imaginan a Jesús como un superhéroe. Jesús nunca dejó de ser Dios, pero durante su ministerio vivió como uno de nosotros. También se cansaba, tenía sueño, tenía hambre. Y ya hemos visto que también se enojó cuando vio que el templo fue convertido en un mercado. ¿Qué hora es la hora sexta? El mediodía. El mediodía, la hora que más quema el sol. Se dice que esa no era la hora apropiada para salir a llevar agua. Pero ¿por qué la mujer salía a esa hora a llevar agua? Porque rehuía a las personas, porque no era bien visto dentro del pueblo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Hay muchas formas de iniciar el diálogo con una persona que uno no conoce. Y Jesús es directo, ¿no? Utiliza un medio que la mujer tiene para iniciar esta conversación. Comúnmente en el pasado las personas, cuando querían iniciar una conversación con alguien que no conocían, pedían la hora, ¿no es cierto? Jesús no pide la hora, Jesús pide: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar para comer. Jesús se quedó allí solo. Es reconfortante saber que Jesús, al igual que nosotros, experimentó sed, hambre, cansancio y dolor. Se hizo uno con nosotros a fin de socorrernos en cualquier circunstancia que pudiera suscitarse. Es lo que hemos leído en Juan capítulo 1, versículo 14. El proceso para ganar a la mujer samaritana merece el más cuidadoso estudio de todos los que se proponen ganar almas para Cristo. Hubo 4 etapas principales en este proceso. 1.
despertar el deseo de algo mejor, el agua de vida. 2. Despertar la convicción de una necesidad personal. Quiero esa agua. 3. La exhortación sobre una decisión de reconocer a Jesús como el Mesías. Yo soy el Cristo. Y 4. El estímulo a una acción apropiada para la decisión. A ella le dice, ve, trae a tu marido, trae a tu familia. Y ella no simplemente trae su familia, sino a la gente del pueblo. Prestemos atención en esos 4 pasos que toda persona que da estudio bíblico debiera tener en cuenta. Por eso les dije al principio, este es un manual, una guía de cómo llevar a cabo el evangelismo personal. Dame de beber. ¿Y cuál es la respuesta de la mujer? Le dice, la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El odio racial mantenía tan alejados a los judíos y a los samaritanos que ambos procuraban no tener ningún contacto social. Jesús rompe ese muro divisorio, derriba ese muro. Se dirige a la mujer y algo más. No era apropiado que un hombre se dirigiera a una mujer en un lugar solitario donde no hubiera nadie y ponerse a conversar con la mujer. No era apropiado. Otra costumbre nada saludable que Jesús echa por tierra. Y la mujer se pone allí a la defensiva. Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así como a Nicodemo no le responde lo que quería Nicodemo, Jesús tampoco le responde a la samaritana en relación a la enemistad. Jesús va directo al tema que quiere tratar. Jesús quiere hablarle acerca del agua de vida. Así como nosotros necesitamos agua, necesitamos alimento para poder vivir, ahora Jesús le dice, nosotros espiritualmente necesitamos el agua de vida. Así como Jesús le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo para entender las cosas espirituales, ahora Jesús le dice a esta mujer, tú necesitas el agua de vida. Y la mujer se pone en apuros. ¿Qué es el agua de vida? ¿No? ¿Qué es el agua de vida? Y Jesús más adelante se va a revelar que Él es el agua de vida. El profeta Jeremías hablaba de Jehová como la fuente de agua viva. La mujer pensó que Jesús se refería al agua de un manantial en contraste con el agua comparativamente quieta del pozo. Pero no. ¿Y qué le dice la mujer? Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer evalúa lo que Jesús le está diciendo en base a lo que ella entiende, en base a sus conocimientos previos. Para ella el agua era esa agua que había en ese pozo. Y esa era el agua de vida, porque de ella vivían y por eso es que no morían. Tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Para esta mujer Jacob también era su padre. Así como los judíos consideraban que Abraham era su padre y por ende Jacob,
La mujer también consideraba tener el mismo origen. Pero una vez más nos encontramos. Para la mente carnal, las verdades espirituales no son fáciles de digerir. No son fáciles. La mujer todavía pensaba que Jesús hablaba de agua literal. Pero Jesús no estaba hablando de agua literal. Ahora Jesús va a empezar a explicar. Respondió Jesús: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quizás para usted también este lenguaje le resulta difícil de entender. Imagínese que usted ha ido a traer agua y ahora una persona le hable del agua que salte para vida eterna. Literalmente dice: quien quiera que beba esta agua, la volverá a beber y la volverá a beber. Necesita beberla constantemente. Y ahora Jesús le dice: mas el agua que yo le daré, que yo te voy a dar, Él es el agua de vida. Mas el agua que yo te voy a dar, no tendrás sed jamás. ¿Cómo es esto de no tener sed jamás? ¿Qué significa esto de no tener sed jamás? ¿Acaso esto da pie a una vez salvo, siempre salvo? ¿Acaso esto da pie a que una vez que crees en el Señor ya no necesitas volver a creer? Así es la cosa. Una vez que tú bebes de ese agua, una vez que tú abres tu corazón, una vez que ingrese el Espíritu Santo, Él mora y Él crea en ti el querer y el hacer. Recuerda que la Biblia utiliza diversas figuras para explicarnos el plan de salvación, para explicarnos la obra de Dios en nuestra vida. Beber del agua que yo le daré. He aquí yo estoy a la puerta, y el que abre, si tú abres, yo voy a entrar. O es necesario nacer de nuevo, o morir cada día. ¿Qué es? Entrega, consagración. Son diversas figuras. Aquí Jesús está utilizando un lenguaje que la mujer conoce. Y siempre el maestro utiliza el lenguaje que la persona conoce. Por eso cuando usted evangelice, evangelice utilizando un lenguaje que la persona conozca. Para que el relacionar con el evangelio eterno no le resulte tan complicado. Y yo le daré, ¿no? Y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora se ve con claridad que es figurada el agua viva que Jesús ofrecía a esa mujer. Esta agua satisface la sed que tiene el alma de mejores cosas que las que ésta puede ofrecer. Así como necesitamos beber agua para vivir, necesitamos del agua de vida, Cristo. Necesitamos de Cristo para tener vida eterna. Como cuando Jesús le dice a Marta: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es vida. Pero recuerde, son diversas las figuras que utiliza la Biblia para enseñarnos en qué consiste la salvación,
en qué consiste aceptarlo a Él como nuestro Salvador. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Dame esa agua. La mujer hasta aquí todavía sigue vinculando el agua de vida con el agua del pozo. La mujer que dice: para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Todavía no está entendiendo el mensaje. Todavía no le queda claro. Pero ya siente la necesidad de que quiero beber esa agua. ¿Se dan cuenta? Ella ya quiere, todavía no ha entendido el simbolismo. Todavía no entiende que es Cristo el agua de vida, que es aceptar a Cristo el beber de esa agua. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús le dice a esta mujer: ve, llama a tu marido y ven acá? Ella le dice: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido. Esta mujer no conoce a Jesús. Jesús le habla de su pecado y la mujer le describe su vida: no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Era una mujer sincera. Había fracasado una y otra vez. Ya se había casado 5 veces. Y las 5 veces había fracasado. Y ahora el sexto convivía con él. Posiblemente, bueno, tantas veces he fracasado. Y aquí aprovechamos para mencionar lo siguiente. Hay personas que son dependientes, no pueden vivir solos o solas. Siempre necesitan tener a alguien. Y esa necesidad de tener a alguien hace que tomen decisiones apresuradas. Si es el caso de usted, tómese su tiempo para conocer a la persona con quien usted va a tratar. Tómese su tiempo. Esta mujer había tenido 5 compromisos y ahora estaba con un 6º compromiso. No nos apresuremos. Tomemos nuestro tiempo. Es cierto que son tipos de personalidades, pero si ya hemos experimentado un fracaso y otro, hay que empezar a preguntarnos qué estoy haciendo mal. Hay personas que ya fracasaron en sus relaciones de pareja 2 veces, 3 veces. Suelen culpar a la pareja, pero no miran hacia el lado suyo. ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces, la sugerencia es eso. Si eres de las personas que no puede estar solo o sola, tómate tu tiempo para decidir con qué persona estar. Evalúa qué cosas hiciste mal para que no se vuelva a repetir el fracaso. Volvamos a la historia. Jesús le está invitando a la mujer a confesar su pecado y la mujer confiesa su pecado. Hay que arreglar cuentas con el Señor. Hay que invitar a las personas que estamos discipulando a hacer cuentas con el Señor, a confesar sus pecados. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Hay personas que necesitan muchas evidencias para empezar a creer. Y hay personas, como el caso de los fariseos, que nunca creen a pesar de las evidencias. Y hay personas, como el caso de esta mujer,
que bastó una sola declaración de Jesús para creer en Jesús. Me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Por haberle declarado su vida, esta mujer empieza a considerar, me parece, pero todavía no lo relaciona con el Cristo. Ahora la mujer toca un tema que le era familiar. ¿Qué es? ¿Dónde se debe adorar? ¿Qué decían los samaritanos? Se debe adorar en ese monte, en el monte de Samaria. ¿Y qué decían los judíos? Se debe adorar en Jerusalén. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dónde hay que adorar? Como hoy en día, ¿no es cierto? Hay un sinnúmero de congregaciones, hay un sinnúmero de iglesias y todas dicen que son la verdad. Aquí nos encontramos con que la mujer dice, para nosotros este es el monte donde se debe adorar, pero los judíos dicen que es el otro monte. ¿Dónde está? ¿Cuál es la verdad? Y lo mismo hoy en día. ¿Cuál es la iglesia al cual hay que sumarnos? ¿Dónde hay que adorar? Hay quienes dicen, bueno, cualquier iglesia es igual. Con lo que Jesús le va a decir a esta mujer, queda demostrado que cualquier iglesia no es igual. La verdad es una sola. Es una sola. Y los que buscan la verdad lo van a encontrar. Ahora Jesús, ¿qué le dice a esta mujer? Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué le está diciendo? El lugar donde adores no es tan importante. No es tan importante. Puedes adorar en un lugar, en otro lugar. Entonces alguno podrá decir, entonces tiene razón. Vaya a la iglesia que vaya. Está bien, pero sigamos. Vosotros adoráis lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Vosotros adoráis lo que no sabéis, le dice a la samaritana. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La verdad es una sola. Los samaritanos podían adorar en ese monte, los judíos en Jerusalén, pero la verdad es una sola. Nosotros adoramos lo que sabemos, ustedes lo que no saben, ustedes lo que consideran que es cierto. Hay una sola verdad y esa verdad está en la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Mas ahora, me dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. No es tan importante dónde adoras, pero sí en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir en espíritu y en verdad? Con toda sinceridad, con las más excelsas facultades intelectuales y con todo fervor, con el corazón, como dice el gran mandamiento, con toda tu mente, con todo tu ser. Jesús dice que esta es la adoración genuina, todo lo demás es falso. La misma distinción que aquí se hace entre la adoración verdadera y las formas de culto es claramente presentado por el profeta Miqueas en el capítulo 6, versículos 7 y 8. Adorar en espíritu y en verdad, con el corazón, habiendo aceptado la verdad. Algo más, Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí nos encontramos con una perla muy interesante. Cuando nosotros llamamos por los nombres que tiene la deidad en el Nuevo Testamento, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cómo nos imaginamos al Espíritu Santo? Nos imaginamos como una paloma. Al Hijo, bueno, lo conocemos y hay muchas imágenes con las cuales se nos representa. Al Padre, invisible. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu Santo también. Cristo también. La deidad comparte la misma naturaleza. Dios es Espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como un ser espiritual infinito, Dios no está sujeto a las mismas limitaciones de los seres materiales finitos. Por lo tanto, no se interesa tanto por lugares visibles y formas de culto como por el espíritu con que lo adoran los hombres. En espíritu y en verdad. Cuando nosotros buscamos en la palabra de Dios, en relación, dónde congregar, el mejor pasaje que podemos encontrar es Apocalipsis 14:12, donde nos habla de que el pueblo de Dios es un pueblo que tiene, prestenme atención, les leo, dice, aquí está la paciencia. Otras versiones dicen la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es poner en práctica su palabra, vivir su palabra, ser hacedor de su palabra. Y es eso lo que espera Dios de nosotros, en espíritu y en verdad. No tanto conformarnos solo con las formas. A algunos les gustan mucho las formas, pero no la esencia. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará las cosas. ¿Qué dice? Sé. La mujer tenía razón de vincular el culto verdadero con el tema del Mesías venidero. Los samaritanos basaban sus esperanzas mesiánicas en la predicción de Deuteronomio 18:15, donde se promete por medio de Moisés que Dios levantaría un profeta. Dice, sé que vendrá. ¿Quién? El Mesías, llamado el Cristo. Evidentemente, Él era el ser esperado, tanto por los judíos como por los samaritanos. ¿Y qué dice ella? Él nos va a aclarar todo. Nos va a mostrar qué es lo que está mal, qué es lo que está bien. Y ahora Jesús se revela a esta mujer. Yo soy el que habla contigo. Esperaban al Cristo, yo soy. El camino había sido completamente preparado para esta asombrosa revelación que hizo que terminara súbitamente la conversación. ¿Acaso Jesús no había revelado un conocimiento sobrenatural de la vida de ella? Y ella ya no lo había reconocido como profeta, teniendo en cuenta Deuteronomio 18:15. Ella había expresado la creencia de que cuando viniera el Mesías, Él declarará todas las cosas. Ahora este profeta declaraba que era el Mesías. Ella llegó en forma natural a la conclusión, no es solo un profeta, sino el profeta a quien Moisés predijo. Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. ¿Y cuál es la respuesta de esta mujer? Lo vamos a ver en breve porque aquí tenemos un paréntesis. En eso,
como algunas personas inoportunas, llegan los discípulos y se sienten asombrados, ¿no?, de ver cómo hablaba con una mujer. Pero nadie le dijo nada, ni preguntó nada, ni le dijeron: ¿qué hablas con ella? ¿Por qué hablas con ella? Porque no estaba bien eso. Socialmente eso no se veía bien, ¿no? Podría manchar su reputación, como dicen algunos. Y ninguno preguntó, porque los discípulos recién estaban aprendiendo, no entendían todavía bien las cosas. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando las personas quieren creer, basta una evidencia, basta una declaración para que crean. Y para esta mujer fue suficiente esa conversación, un estudio bíblico profundo. Pero recuerden, Jesús fue creando la necesidad hasta que la mujer, ella misma, pide el agua. Ella misma empieza a revelar sus creencias, sus esperanzas, y Jesús se revela ante ella. Ante las palabras de esta mujer, salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer se convirtió inmediatamente en una discipuladora. Podríamos decir que hizo lo que no hacían sus discípulos. Sus discípulos estaban con Jesús aprendiendo, ya habían escuchado muchos mensajes, pronto serían enviados de 2 en 2, pero aquí Jesús trabajó de una forma tal con esta mujer que esta mujer salió y contó a todos: me parece que este es el profeta, ¿no será que este es el Cristo? Y la gente, como hay muchos hoy en día, que están buscando la verdad, que están buscando al Cristo, salieron al encuentro de Cristo. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer y vosotros no sabéis. ¿Qué estaban haciendo? Los discípulos estaban interrumpiendo la obra de Jesús. Jesús estaba evangelizando a esta mujer y Jesús sabía que esta mujer sería una discipuladora dentro de los samaritanos. Y aquí ellos llegan de una forma realmente inoportuna y cortaron ese diálogo, pero la mujer aprovechó para ir a la ciudad. ¿Qué les dice el Señor? Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Así como la samaritana no entendía lo del agua de vida, los discípulos tampoco entendían lo de tengo una comida que comer. Necesitamos nacer de nuevo cada día. Necesitamos nacer, entregar nuestra vida al Señor cada día para entender las verdades espirituales. Por eso es que cada día necesitamos presentarnos ante el Señor, beber del agua de vida, comer del pan de vida. Cada día. Así como necesitamos nosotros comer y tomar agua para vivir, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. A ellos también les resultaba difícil. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora Jesús es claro. ¿Qué le dice? Mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. En pocas palabras, cumplir mi misión, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Tu comida es hacer la voluntad de Dios?
Tu comida es cumplir la misión que el Señor te dejó de ir y discipular. Es tu comida. ¿Bebes tú del agua de vida? ¿Invitas tú a las personas a beber del agua de vida? ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay mucho para segar, hay mucho para cosechar. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Ahora Jesús toma otra figura, la figura de la siembra y la siega. ¿Para qué? Para explicarles a ellos de que es tiempo de invitar a las personas a entregar su vida. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para segar. Y ahora el Señor le dice, es el tiempo de segar. Y con la samaritana había llegado el tiempo de segar. La samaritana conocía del Señor, tenía ideas acerca del Mesías, del Cristo. Y era el tiempo de segar. El pueblo de la samaritana era un pueblo ya madura, como para ser segado. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Lo que dijo Pablo más adelante. Yo planté, Apolo regó. ¿Recuerdan? La obra del evangelismo es un trabajo en equipo. Hay personas que creen que ellos deben dar el estudio bíblico, que ellos deben bautizar, que ellos deben hacer todo. Pero aprendamos de esta declaración del Señor. Tú puedes ser muy bueno sembrando, o puedes ser muy bueno cosechando. Haz lo que mejor sabes hacer. Obra, trabaja en la viña del Señor según el don que el Señor te ha dado. Este es un trabajo en equipo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y creyeron y fueron donde Jesús. Pero le creyeron a esta mujer. ¿De qué manera habló esta mujer para convencer a sus vecinos? ¿De qué manera? Recuerden que ella salía al mediodía a recoger agua porque, según los comentaristas, pues era el momento en el cual no había nadie. No se encontraría con nadie que la mirara mal, que la juzgara. Pero ahora esta mujer dejó de lado sus peros, dejó de lado sus temores, el que dirán dejó de lado y fue a evangelizar. Era nueva criatura. En esta mujer sucedió lo que Jesús le dijo a Nicodemo: debes nacer de nuevo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Todo lo contrario a los gadarenos. ¿Recuerdan los gadarenos? Los gadarenos pidieron que Jesús se fuera. Estos hombres le dicen: quédate, enséñanos. Enséñanos, Señor. Se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Ahora Jesús evangelizó a los vecinos. Primero evangelizó a una mujer. El evangelismo personal. Y esa mujer llevó a esas personas a Jesús. De la misma manera, hay personas que tienen ese don para atraer a las personas al estudio bíblico. Hay personas que tienen ese talento, esa facilidad para llamar a las personas, para animarles a escuchar el mensaje.
Si es tu caso, hazlo. Y muchos creyeron. ¿Y ahora qué dice la gente? ¿Qué dicen los vecinos a la mujer? Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Cuánto tiempo le tomó a esta gente aceptar a Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo? ¿Cuánto tiempo le llevó a los judíos aceptar a Jesús como el Salvador del mundo, como el Cristo? ¿Cuánto tiempo le llevó a los líderes religiosos aceptar a Jesús como el Salvador del mundo, como el Cristo? ¿Se da cuenta? Quien quiere creer no necesita meses, semanas de estudios bíblicos. En 2 días estas personas aceptaron a Jesús como el Cristo, como el Salvador del mundo. Y algo más, no te conformes con el testimonio de otras personas. Debes tener tu experiencia personal con el Señor. No te conformes con lo que te dicen. Debes tú beber directamente de la fuente de agua viva. Ya no creemos solamente por tu dicho, le dicen a la mujer. Nosotros mismos hemos oído. Esa es la experiencia personal. Si usted tiene su experiencia personal con el Señor, no será movido. Así vengan pruebas, así quemen las pruebas, así vengan los afanes de este mundo, no será movido, porque tendrá una experiencia viva con el Señor. 2 días bastaron para estos hombres, para estas mujeres, para creer en el Maestro. 2 días. ¿Qué dijo Jesús? Tenía que hacer la voluntad de su Padre, comer la comida de su Padre. Le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué le era necesario? Para evangelizar, porque Jesús sabía que era tiempo de cosechar. Ruega al Señor, ora al Señor para que te lleve a las personas que ya están para ser cosechados, o también para personas que están dispuestas a empezar a estudiar la palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Se va a Galilea, y ahora en Galilea Jesús se va a encontrar con un noble que está en apuros. Tiene una gran necesidad, tiene a su hijo enfermo. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Jesús ya era un personaje muy conocido. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Ahora Jesús iba a dar un estudio bíblico. ¿A quién? A un hombre en necesidad. A un hombre que tenía ya definido cómo es que Jesús debía ayudarle. Muchas personas cuando buscan a Dios ya tienen definido cómo es que Jesús debe ayudarles. Jesús, haz esto y haz esto. Tienen una lista, ya tienen el proceso. Este hombre tenía un problema. ¿Y cuál era el problema? Su hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Va donde Jesús, se postra ante Jesús y le dice: por favor, ven a mi casa y sana a mi hijo. En la mente de este hombre, Jesús debía ir a su casa y sanar. Ese sería el proceso. Algo así como el caso de Naamán, ¿recuerdan?
Naamán tenía en mente ya cómo sería sanado. Llegaría allá a las tierras de Israel, saldría el profeta lo tocaría y lo sanaría. Pero Naamán se sintió decepcionado cuando el profeta no sale, cuando el profeta no lo toca, sino que el profeta le dice por medio de su siervo: ve al río Jordán y zambúllete 7 veces. Se enojó. ¿Y por qué se enojó? Porque no hizo como él tenía pensado. Y este hombre sucede lo mismo. Ya tenía pensado que debía ser Jesús. Y hay algo más. Este hombre era un funcionario, un oficial del rey. No se nos dice que sea judío, no se nos dice que sea samaritano, mucho menos. Un no creyente. Y para eso está Jesús. Así como Jesús corrige los errores de la samaritana, ahora va a corregir los conceptos de este hombre. Le va a hacer saber que Dios tiene su forma de hacer las cosas y que nosotros debiéramos someternos a su voluntad, aceptar su voluntad. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muere. Su hijo estaba muy grave. Pero Jesús le dice: si no ves señales, no vas a creer. Y se dirige a todos: ¿necesitan ustedes señales, prodigios para creer? Y el hombre insiste: Señor, por favor, desciende, mi hijo va a morir. Y ahora Jesús le dice lo que él debe hacer. Y nosotros debiéramos entender también, no es lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere. Porque Él sabe que es lo mejor. Ve, tu hijo vive. Ve. ¿Cómo es esto? El hombre está angustiado. Ven a mi casa. Y Jesús, ¿qué le está diciendo? No es necesario que vaya a tu casa. Ve a tu casa. Tu hijo está sano. Una vez que se efectuó la transformación necesaria, no hubo demora en la concesión del pedido. Aunque en una forma que el Padre no había esperado, había buscado a Jesús para que descendiera a Capernaum, pero Jesús sencillamente le dijo: ve. O como dice la versión Jerusalén, vete. De esa manera le pidió al funcionario que se fuera sin la seguridad de que había sido concedida su petición. La fe del funcionario fue puesta a prueba. Debía aceptar la dádiva por fe, debía actuar por fe, creyendo que había recibido lo que había venido a pedir. ¿A quién le está pidiendo que ejerza fe? A un funcionario. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Creyó la palabra. Aunque su intención había sido que Jesús descendiera, aceptó la palabra de Jesús, procedió por fe y como resultado la paz y el gozo llenaron su corazón. Todos quisiéramos que Dios actúe de una manera, pero aceptemos la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Jesús en el Getsemaní le dice 3 veces: pasa de mí esta copa. Y las 3 veces le dice: pero que no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Esta es una gran lección que hay que aprender. Y algo más aquí. No es tan complicado tener fe. Tener fe es decidir creer en la palabra de Dios. Hay mucha gente que se hace
La vida imposible por entender cómo se tiene fe, cómo se desarrolla fe, porque lo que Jesús dijo figuradamente, si tuvieres fe, dirías que este monte se mueva de un lugar a otro y lo haría. Entonces dicen, bueno, yo no tengo fe. Pero la fe práctica es esta, como la de este hombre. Jesús le dijo, ve, tu hijo está sano, tu hijo vive. Y él se fue. Necesitamos creerle al Señor. Necesitamos creer en su palabra. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas y le dicen, tu hijo vive. Entonces él pregunta, ¿a qué hora fue? Y ellos le dicen, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Jesús evangelizó a la samaritana y creyó el vecindario. Ahora Jesús evangeliza al noble y creyó toda su casa. ¿Se dan cuenta en qué consiste el evangelismo? Consiste en presentar la verdad de una forma tal que las personas encuentren la verdad y sobre todo crean en Jesús, acepten al Cristo. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El segundo milagro. El Cristo estaba trabajando, estaba cumpliendo su misión, buscar y salvar. Aprendamos, sigamos el ejemplo del Maestro, cómo dar estudios bíblicos. Lo hizo de una forma sencilla, utilizando las necesidades tanto de la mujer como del noble. Y en las dos ocasiones ellos entendieron que Él es el Cristo. Presentemos al Cristo, hablemos del Cristo y sobre todo aceptemos al Cristo. Que Dios te bendiga. Amén.